Muy buenas tardes a todos. Si quieren, damos unos 2 minuticos o un minutico más para ver si llegan más personas y ya comenzamos. Bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando. Pues primero que todo me quería presentar. Mi nombre es Jaime Andrés Zapata. Trabajo en la empresa de Gaia Servicios Ambientales en la función de coordinador de la unidad de aguas. Con la empresa vengo trabajando desde el año 2013 y la idea pues de este webinar es como darles a conocer pues algunos de los sistemas de tratamiento que nosotros implementamos
y adicionalmente hacer como un sondeo general de temas de diseño de plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de agua residual doméstica. Pues yo soy consciente que debido a que los temas son como tan amplios, pues obviamente en 40 minutos no vamos a alcanzar a abarcar todos los temas, ni tampoco vamos a alcanzar a abarcar pues como todo a detalle como tal. De todas maneras, yo les dejo el correo mío, pues al final va a haber una sesión de preguntas que las pueden ir dejando en el chat y les dejo mis datos por si de pronto necesitan algún dato muy específico que les pueda ayudar, pues yo con mucho gusto les colaboraré. Bueno, entonces vamos a comenzar. Inicialmente, pues vamos a comenzar hablando de un tema normativo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para todo el tema de diseño de plantas de tratamiento? Estaríamos hablando pues de la normatividad que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la resolución 0330 de 2017, que como muchos saben fue la que derogó varios artículos y varios parágrafos del RAS 2000. Ahorita vamos a hablar pues como cuáles son de los más relevantes, cuáles fueron algunos de los cambios, tanto para agua potable como para aguas residuales domésticas. También tendríamos que tener en cuenta las normativas que están asociadas al cumplimiento en el tema de vertimientos o el tema de agua potable. Para agua potable, pues todos sabemos que los límites se encuentran establecidos en la resolución 2115 del año 2007 y las otras tres resoluciones que tenemos son la 0631, que es para descargas de agua a cuerpos superficiales. El mes pasado salió la resolución 0699, esa lleva apenas un mes en vigencia, y salió respecto al tema de vertimientos al suelo. Ahí están ya todos resumidos todos los parámetros que se deben cumplir cuando el cliente o la persona que realiza el vertimiento desea hacer el vertimiento al suelo mediante un campo de infiltración, por ejemplo. Y también tendríamos la resolución 0883, que por medio de esta se establecen todos los límites permisibles a fuentes de aguas marítimas, que tienen unos, digamos, parámetros mucho más restrictivos que a fuentes superficiales como ríos y lagos. Es muy importante que conozcan pues todas esas normas porque obviamente ahí están los límites y los parámetros establecidos a los cuales queremos llegar con cualquier de los sistemas de tratamiento que deseemos diseñar. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema principalmente de agua potable. Entonces, ¿la idea cuál es? Como les dije, pues no nos da tiempo de hacer como irnos al detalle de cálculos, eso de pronto se podría hacer en otra sesión, inclusive en varias sesiones, porque pues realmente 40 minutos, una hora es muy corto, pero podemos hacer un sondeo muy general para las personas que apenas están comenzando como en todo el tema de diseño o los que son clientes de empresas que hacen diseños como Gaia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros para el tema de agua potable, digamos que podríamos dividir las fuentes en 4. Una podría ser aguas lluvias, que la están implementando casi que en todas las edificaciones nuevas. Todas tienen normalmente aprovechamiento de aguas lluvias proveniente de los techos. Tenemos fuentes superficiales que estarían quebradas, lagos, fuentes subterráneas que normalmente están compuestas por aljibes o pozos profundos. Y tenemos otra adicional que también puede ser aljibes o pozos profundos, pero que es agua salobre, pues aguas que están normalmente en las zonas costeras y debido a su salinidad, pues ya se caracterizan en otro sector. Por lo que queremos acá, digamos, resaltar es cuáles son los parámetros básicos que yo requiero o que desde mi punto de vista y pues el punto de vista de acuerdo a lo que hemos implementado en la empresa se requiere para todo el tema de diseños. Por ejemplo, el caudal, ustedes lo ven en todas las, tanto el caudal como el pH, son como los parámetros básicos que están en cualquier tipo de fuente. Cuando vamos a hacer un diseño
de, por ejemplo, aguas lluvias, con el caudal del pH se podría considerar que es más que suficiente. ¿Por qué? Pues porque realmente las aguas lluvias sí son captadas en un techo, donde no tenemos pues ningún inconveniente o ninguna contaminación externa. Son aguas que se pueden tratar fácilmente por medio de un tema de filtración directa y desinfección. Entonces, si desde el punto de vista del diseñador un cliente nos pide que le coticemos un sistema de aguas lluvias, pues simplemente podríamos pedirle cuál es el caudal que desea aprovechar y que nos diga de pronto si tiene una medicioncita de pH para como descartar pues que haya algún aporte, algún contaminante que no esté variando el tema del pH. Adicionalmente, ya para dimensionar el sistema y para calcular la oferta hídrica, pues sí tendríamos que ir a buscar que esos datos sí nos los podemos encontrar en las estaciones pluviométricas, el tema de precipitaciones, y el cliente nos daría pues cuál sería el área que él puede aprovechar del techo para hacer esa captación. En fuente superficial, como ustedes pueden ver, hay unos que encuentran en negrita. ¿Por qué? Porque pues la resolución 0330 nos pide todos los parámetros que tenemos acá. Pero digamos que desde el punto de vista de diseño, pues no podemos ser tan exigentes siempre con los clientes, porque muchas veces a uno lo llaman, le piden una cotización de un sistema de tratamiento y normalmente el cliente no tiene todos esos parámetros. Inclusive a veces ni siquiera sabe el caudal, hay que ayudarle casi que a calcularlo para ver cuál es realmente el requerimiento que él tiene. Entonces los parámetros que están en negrito son los que personalmente pues yo considero que son como la base del diseño, que son imprescindibles, pero la norma digamos que es un poco más estricta y recomienda hacer el resto de mediciones. También en qué se puede basar uno como diseñador para tomar la decisión de si mide uno, los mide todos o asume el riesgo de diseñar con los parámetros base que se encuentran en negrita. Depende también mucho del caudal y del nivel de complejidad del sistema. Pues si es un caudal pequeño que requiere, no sé, 0.5 litros por segundo, 1 litro por segundo, pues uno sabe que en caso de que haya que hacer un ajuste, pues el ajuste sería muy pequeño, muy diferente a un plan maestro de acueducto de alcantarillado, donde sí es recomendable completamente medir todo tal cual lo pide la norma, porque pues se pueden estar hablando de caudales de 200 litros, 300, 1000 litros por segundo, inclusive más. Entonces, dependiendo también como de la complejidad del sistema, pues uno puede tener como el criterio para decidir si o no le exige todo como tal al cliente. También tienen que pensar, pues desde el punto de vista de la empresa, si son tan exigentes, pues muy seguramente van a perder muchos proyectos o muchas oportunidades de negocio, porque normalmente los clientes no tienen ese montón de parámetros analizados. El tema de agua subterránea, pues digamos que sigue siendo muy similar, pero si agrega el tema del manganeso, este es muy importante porque las aguas con manganeso, el manganeso es difícil de remover. Y si es un agua subterránea y no tenemos en cuenta este compuesto, digamos que ahí estaríamos ya comenzando mal con el tema de diseño, porque de acá aparte, como todo lo que uno debe hacer un análisis previo para definir el tren de tratamiento que va a implementar. Igualmente que en las aguas superficiales la norma solicita parámetros adicionales, que es lo mismo, dependiendo del nivel de complejidad, pues uno ya entraría como a definir si los mide todos o no los mide, o dependiendo del cliente, pues también le tiene que ser muy sincero y hablarle claramente, decirle que la norma exige X cantidad de parámetros, que él solo tiene unos, entonces que entre los dos pues se puede llegar a un acuerdo si los miden, o si de pronto necesita un diseño urgente, pues tiene que, digamos, que asumir ese riesgo de que alguno de los demás esté por fuera y toque hacer, digamos, un ajuste posterior. Acá, ¿qué parámetros podrían resaltar? Pues hierro y manganeso son muy importantes en agua subterránea. El tema de conductividad también. Normalmente las aguas superficiales, obviamente no todas, pero varía mucho. Pues, por ejemplo, las aguas superficiales de Medellín están en conductividades de 50, 100, 200 microsiemens. Cuando uno tiene un agua con una conductividad tan alta, pues obviamente le está queriendo pues decir que tiene sólidos disueltos, sales disueltas. Entonces, cuando a uno le sale un parámetro de estos muy por fuera de norma, pues ya sí es
interesante medir el tema de sodio, cloruros, magnesio, algunos metales para determinar pues cuáles son los que están aportando esta conductividad. Y cuando el agua es salobre, ahí sí es, desde mi punto de vista, muy importante medir todos los parámetros. ¿Por qué? Porque pues son equipos muy costosos, normalmente son resinas de intercambio iónico, son resinas de intercambio iónico y estas u osmosis inversa y estos equipos pues resultan ser muy costosos. Entonces es importante tener un buen análisis previo para que no vayan a tener pues ningún tipo de inconveniente a la hora de escoger las membranas o que escojan unas membranas que no son después de hacer una inversión que sea pues muy elevada. Dentro de los principales, pues después de tener una caracterización, lo principal es que hagamos unas pruebas de tratabilidad. Yo sé que los que trabajan en empresas de pronto de diseño o que salieron de la universidad, pues son conscientes de que las pruebas de tratabilidad normalmente no se pueden hacer siempre. Por ejemplo, si a uno le piden una cotización, el cliente necesita una cotización para 2-3 días, pues no hay tiempo de ir, tomar muestras, hacer pruebas de tratabilidad. Para agua potable, la norma establece que dentro de lo posible, pues ellos lo colocan ahí obligatorio, pero hay que hacer 3 muestreos en verano, 3 muestreos en invierno, para poder determinar las dosis de productos químicos en ambas épocas del año. Digamos que en los momentos donde el agua tiene una buena calidad, en las cuales la turbiedad se aumenta por el tema de lluvias. Entonces las pruebas de tratabilidad pues son muy importantes hacerlas cuando sí, el proyecto ya está aprobado por seguridad del diseño y para poder ajustar el dimensionamiento de los equipos. Normalmente uno para cotizar pues hace unos diseños preliminares, unos dimensionamientos previos y asume, digamos que de una u otra manera, asume muchos datos. Por ejemplo, las dosificaciones de productos químicos las puede asociar de acuerdo a experiencia que haya tenido con aguas similares, pero las pruebas de tratabilidad sí son muy importantes para determinar más que todos los parámetros que tenemos acá en la diapositiva. Por ejemplo, gradientes de velocidad para una adecuada formación del flow. Los tiempos de mezcla son muy importantes, el tiempo de sedimentación. También se hacen pruebas de tratabilidad para el tema de la filtración, para determinar la tasa adecuada de filtración y que garanticemos que la turbidez con la que sale el agua de los filtros ya está por debajo de norma, que sería de 2. También se hacen pruebas de tratabilidad para el tema de desinfección, que es con una curva de demanda de cloro. Y se pueden hacer también ensayos de toxicidad. En las pruebas de tratabilidad realmente lo que se puede hacer es, en conclusión, definir el tren de tratamiento con las pruebas de tratabilidad y el monitoreo que tenemos inicialmente. Ahorita vamos a ver pues algunas de las estructuras principales que componen los sistemas de tratamiento principalmente convencionales o algunos que instalamos pues dentro de la empresa para que vean de acuerdo a los resultados como qué opciones podemos tener de trenes de tratamiento. Acá pues tenemos el tema de las tecnologías de tratamiento. Entonces tenemos pues lo que, esto es de acuerdo a la resolución 0330, el tema de aireación, coagulación, filtración convencional. Este cuadro yo lo traje más como para hacerle cierta observación. La resolución habla así, por ejemplo, que la aireación remueve olor, sabor, hierro, manganeso. De pronto no es muy específica en qué porcentajes logra remover o bajo qué concentraciones, porque pues un tema de aireación que ahorita vamos a ver dos posibilidades de diseño de aireación, es un proceso muy simple y realmente puede ser eficiente para bajas concentraciones de hierro y manganeso, pero casi que estén cumpliendo normas. Si el hierro es 0.3, pues podrá estar en 0.4, alrededor de 0.5, pero pues si uno le llega un agua con un hierro, una concentración de 10, 12 miligramos por litro, pues con un tema de aireación difícilmente va
a lograr remover y llegar al estándar que requiere. Entonces, es también como un llamado a que no nos podemos confiar simplemente en lo que diga la norma, lo que digan los libros, porque lo único que nos garantiza a nosotros llegar como al cumplimiento o pues garantizar el cumplimiento de cualquiera de las normas es las pruebas de tratabilidad, especialmente para aguas potables y también, aunque no lo vamos a tratar en este webinar, para las aguas residuales no domésticas es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos aireación de bandejas en múltiples etapas. En este caso, pues estas son muy conocidas, son inclusive las plantas más antiguas que yo creo que puede observar uno en muchos municipios. Por ejemplo, en Chigorodó, Apartado, se ven mucho de estos tipos de plantas, ya que ellos extraen el agua, por ejemplo, de pozos profundos. ¿Estos qué parámetros de diseño son los más importantes? Pues tienen que tener en cuenta la carga hidráulica, que debe estar entre 500 a 1500 metros por día. Esto digamos que está asociado al tamaño de la bandeja y al caudal. Metro día, pues realmente termina siendo igual que metro cúbico, metro cuadrado, ya que otros autores lo utilizan de esa manera con las unidades. La altura total, pues dicen que puede ser hasta de 3 metros. El número de bandejas mínimo son 3, máximo se recomiendan 9. No es que si le coloquemos más bandejas, pues no va a funcionar, sino que de pronto en el tema de ensayos que se realizaron, pues aumentar las bandejas a 10, 15, 20, pues simplemente no va a aumentar de pronto ya significativamente la eficiencia del sistema. Y la distancia entre las bandejas sería de 30 a 50 centímetros. Normalmente estas bandejas, pues ahí en la foto que les coloqué, están completamente limpias, pero a veces también les colocan carbón coque como para garantizar, digamos, un tiempo ahí de contacto y de retención con el carbón y que ayude de pronto a remover un poco más estos compuestos. Hay otro sistema de aireación que serían aireaciones en cascada. El sistema de aireaciones en cascada, pues digamos que es muy simple y se puede aprovechar inclusive la gravedad. Son unos escalones con unas dimensiones que pueden tener una altura de 30 a 40 centímetros y la longitud del escalón entre 30 y 50 centímetros. O sea, está como muy estandarizado, no tienen un rango muy amplio para el tema de diseño. Los escalones se recomiendan de 4 a 10 escalones y la diferencia con respecto al sistema anterior, que es el de las bandejas, es que este soporta una carga hidráulica mayor. Pues entonces, realmente lo que nos quiere decir es que para caudales más altos, de pronto nos es más viable realizar este tipo de diseño por medio de aireación escalonada. El tema de aireación, pues yo personalmente, si no soy como muy amante de este tipo de sistemas, yo cuando tengo que hacer temas de oxidación de algún compuesto, los hago por medio ya de tratamiento químico, utilizando oxidantes, puede ser el mismo cloro, puede ser peróxido de hidrógeno, ozono, luz ultravioleta, permanganato de potasio, que pues por el tema de la regulación es difícil de conseguir, entre otros, pero realmente esto es como un pulimiento para aguas que estén muy cerca de cumplir norma en los parámetros más que todo de hierro y manganeso y les puede, digamos, que generar cierta ayuda. El tema es que obviamente como no requieren adición de productos químicos y trabajan de forma hidráulica, pues no tienen, digamos, que costos de mantenimiento y operación por lo general. Dentro del proceso que sigue tenemos el proceso de coagulación. En el proceso de coagulación, lo más importante es que acá tenemos varias imágenes a mano derecha. Tenemos la canaleta Parchal, que es como de las más conocidas, donde se genera un resalto hidráulico. Acá podemos ver que el resalto hidráulico, la idea es que donde se genera la mezcla esté el gradiente entre 1000 y 2000 segundos a la -1 y el tiempo de mezcla sea menor a 1 segundo. Esto es muy importante para que si haya una buena distribución del producto químico en el agua y no tengamos sobrecostos en la operación, porque muchas veces puede que no se cumpla con los gradientes de velocidad. Las plantas igualmente funcionan, pero
funcionan a costa de una sobredosificación de productos químicos, porque no hay una buena mezcla, entonces toca adicionarnos un 10, un 20, un 30% de más del coagulante de la dosis óptima para obtener como el mismo resultado. Y esto pues se va a ver reflejado en los costos de operación y pues finalmente en la factura que les llega del acueducto a las personas. Tenemos también vertederos, pueden ser rectangulares, triangulares, con el mismo principio que dentro del resalto se genere un gradiente de mezcla de 1000 a 2000 segundos a la -1. Tenemos mezcladores mecánicos. Los mezcladores mecánicos se recomiendan principalmente para caudales mucho más altos. ¿Cuál es el, digamos, inconveniente que se puede tener con este tipo de mezcladores? Que son, como ustedes lo pueden ver, equipos eléctricos. Entonces, si tenemos una zona, como por ejemplo, no sé, en la zona, hace poco estábamos en Malambo, por ejemplo, en el Atlántico, y la luz se va casi que diario. Entonces tendría que tener una planta eléctrica de respaldo. Y adicionalmente, pues si tiene muchos problemas de energía, voltajes, sobrevoltajes, caídas de tensión, los equipos eléctricos pueden terminar sufriendo y se le puede volver, digamos que un tema de contingencia donde se le dañen los mezcladores y no tenga repuestos, porque pues finalmente si son equipos muy grandes, los deben enviar a reparar, o mientras el proveedor va, pues no podrían dejar de tratar agua. Entonces yo digo que tienen que tener en cuenta también mucho el tema de energía y disponibilidades y una calidad adecuada del servicio. Acá más abajito ya tenemos el tema de los mezcladores estáticos. Estos, por ejemplo, si los usamos mucho dentro de la empresa. Nosotros usamos más que todo canaleta Parchal cuando son pues por gravedad, o en muchas de las empresas como es por bombeo, utilizamos mezcladores estáticos. Esto simplemente es un serpentín que se diseña también con los mismos gradientes de velocidad de 1000 a 2000 segundos a la -1 para el tema de mezcla rápida. Se utilizan algunos mezcladores estáticos como el que ven acá a mano izquierda que estoy señalando con el cursor. Estos se colocan luego de dosificar cada producto químico para aumentar la mezcla, y el proveedor pues tiene unas curvas en las que le puede garantizar a uno que de acuerdo al caudal que esté pasando por ese diámetro de tubería con dicha estructura, los gradientes de velocidad pues tienen un rango de operación. Son muy buenos porque pues nos ahorramos, ahorita vamos a ver unas fotos, nos ahorramos mucho espacio, principalmente porque acá se lleva a cabo tanto el proceso de coagulación como el proceso de floculación, pero ahorita vamos a ver, digamos que las diferencias. Para el tema de los mezcladores mecánicos, pues son tanques con agitación, ya los vimos como están acá a mano derecha, y el gradiente de velocidad es como un poco más amplio, puede ser de 500 a 2000 segundos a la -1, y el tiempo de mezcla mínimo, máximo es de 60 segundos, o sea, el tiempo de retención dentro de cada uno de esos compartimientos debe ser menor a 1 minuto. Acá ya pasamos al tema de floculación. En el tema de floculación, pues tenemos diferentes tipos de floculadores. Tenemos inicialmente el floculador vertical, tenemos el floculador de flujo horizontal. Estos son los más conocidos, los que encontramos en todas las plantas de tratamiento. ¿De qué depende escoger uno o el otro? Simplemente de acuerdo al área que tengamos dentro del sistema, por temas de construcción, nos puede ser más útil uno que el otro. El vertical normalmente ocupa menos área, pero lo que se ahorra en área pues tiene que complementarlo aumentando la profundidad. Entonces ya por temas de obra civil hay que ver qué tan cerca está el nivel freático, qué tan costoso puede ser hacer la excavación a más de 3, 4 metros, pues depende del diseño que se tenga. Mientras que el horizontal no es tan profundo, pero sí requiere mucha más área para el tema para hacer el mismo proceso. Acá tenemos otra imagen de cómo son los floculadores mecánicos. Los floculadores mecánicos normalmente sí son en varias etapas. Estos motores lo que se hace es que se le colocan unos variadores de velocidad y en campo se ajustan de forma tal que el primero agite mucho más rápido que el segundo y así sucesivamente.
El éxito en el proceso en el proceso de floculación, pues ustedes saben que es el tema de la medición de los gradientes. En la diapositiva anterior vimos que el gradiente puede estar entre 1000 y 2000 o 500 y 2000 dependiendo del sistema de mezcla que utilizáramos para el coagulante. Nosotros dentro de una planta de tratamiento tenemos que ser muy cuidadosos de siempre estar disminuyendo el gradiente a medida que avanzamos por el sistema. Nunca podemos hacer lo contrario porque eso podría generar una destrucción del floc que ya se había formado y perdemos, pues digamos que el trabajo hecho anteriormente. Y todo esto se puede terminar resuspendiendo en los sedimentadores. Normalmente, para caudales menores a 250 litros segundos, de acuerdo a la 0330, tenemos que el floculador puede ser hidráulico o mecánico, lo puede escoger el diseñador. Y para caudales mayores, pues se recomienda que sean todos mecánicos. De todas maneras, como diseñadores, pues tienen el criterio para decidir si lo hacen o no mecánico, independientemente de lo que diga la norma. Por lo que les comento, si son zonas donde no hay energía continua, pues es imposible poner un sistema mecánico, independiente de que la norma haga esa recomendación. Obviamente se justifica dentro de los informes con las razones pues necesarias para cada caso. Tenemos la zona de floculación. Cuando hablamos de zona de floculación es que nos piden mínimo 3, o sea que tenemos que entrar, por ejemplo, con un gradiente al floculador de 70 segundos a la -1, y eso cómo se logra disminuirlo, pues simplemente se hacen los cálculos que si de pronto alguien tiene, no sé, alguna inquietud con temas de cálculos, nos pueden escribir al chat o al correo y nosotros le podemos compartir pues información si es el caso. Se van ampliando los espacios entre placa y placa, entonces el gradiente de velocidad pues está asociado digamos que al caudal y al área. Entonces simplemente el caudal va a ser una constante, pues el área es la única que yo podría modificar, y para modificar el área por donde se está moviendo el flujo de agua, pues lo que tengo que hacer es un espaciamiento mayor entre las placas. Y en el caso del floculador mecánico, lo que se hace es que se disminuye la velocidad de agitación. Entonces así voy garantizando que gradualmente, a medida que avanza el agua, voy disminuyendo los gradientes de velocidad hasta llegar al gradiente recomendado, que sería de alrededor de 10 segundos a la -1. Los tiempos de retención hidráulica, esto es uno de los también cambios que se hizo, quedaron en un rango de 20 a 40 minutos. Y acá también volvemos a ver la misma estructura que vimos en la diapositiva anterior, pues ya como floculador estático, que les decía que ambos procesos se pueden llevar a cabo en la misma estructura, en plantas compactas. Lo que se puede hacer acá es que se calculan los gradientes de velocidad sujetos al diámetro de la tubería. Realmente hay unos ítems que no se pueden cumplir, pero sí funciona muy bien el sistema como tal. Por ejemplo, el tiempo de retención de 20 a 40 minutos es imposible cumplirlo en un sistema de estos, por eso son sistemas compactos. Realmente, pues, obvio, para uno tener un tiempo de retención de 40 minutos dentro de una tubería, tendría que tener muchos metros, cientos de metros o hasta kilómetros de tubería, dependiendo del caudal. Y los gradientes de velocidad pues tampoco se logran bajar hasta ese punto, porque tendríamos que ampliar el diámetro de la tubería mucho. Pues entonces digamos que una planta de 1 litro por segundo, pues voy a decir, no sé, podría terminar el floculador en 6, 8 pulgadas y pues no se ve ni bien estéticamente ni es como funcional. Entonces lo que se hace es que cuando se utilizan este tipo de sistemas que son compactos, normalmente se adiciona coagulante y se adiciona el ayudante de coagulación, que es el polímero, que normalmente no se utiliza en todas las plantas de agua potable. Hay muchas plantas de agua potable que solo trabajan con el coagulante. Hay unas que se han implementado el uso del polímero, pero no es siempre pues 100% necesario, es como para optimizar el proceso. Mientras que en un floculador estático sí se debe tener en cuenta que debemos adicionar coagulante y debemos adicionar el polímero para poder ayudar de que esos flocs que se formaron inicialmente aumenten de tamaño rápidamente y antes de entrar al sedimentador ya estén en un tamaño y una densidad
requerida como para poder llevar a cabo el proceso. De lo contrario, si colocamos los tubos simplemente y adicionamos solo coagulante, estaríamos entrando los sedimentadores con el floc apenas en proceso de formación y muy seguramente no tendríamos como muy buenos resultados. Nos saldría el agua con una turbidez alta, de un color, y eso terminaría con matando el sistema de filtración rápidamente. Acá digamos que tenemos el tema de sedimentación. Los sedimentadores, pues acá traje como 3 imágenes de 3 tipos de sedimentadores que nos podemos encontrar en el día a día. Tenemos sedimentadores de flujo horizontal, que son como el que observamos acá en la parte inferior. Este tipo de sedimentadores simplemente son un tanque, el agua entra por un extremo, sale por el otro, se aprovecha simplemente la disminución de la velocidad del agua para que las partículas de mayor peso lleguen, pues caigan al fondo antes de que el agua salga por el otro extremo, por el vertedero. ¿Son económicos de fabricar? Toca evaluar, porque si ustedes pueden ver, la carga hidráulica de estos es la más bajita. ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo puedo pensar, no, es que simplemente es hacer un cajón de concreto y no hay que colocarle nada por dentro, pero va a ocupar mucha área y van a ser muy grandes en comparación a lo que vamos a ver más adelante de sedimentación de alta tasa. Estos por lo general no son como tan conocidos, se utiliza más fácil esto como una especie de desarenador cuando están en las bocatomas, pero este tipo de estructuras no son muy utilizadas por lo mismo, requieren mucha área y son pues de unos tamaños inmensos en comparación a lo que se puede encontrar normalmente en el mercado. Tenemos sedimentadores de flujo vertical que digamos que serían algo similar como el de alta tasa, sino que una de las mayores diferencias es que no tienen los paneles de sedimentación, no cuenta con eso, que es lo que le da el plus a este tipo de sedimentadores para poder tratar caudales de mayor magnitud. Tenemos el sistema de manto de lodos. Los que son de manto de lodos pues tienen que tener muy en cuenta en el diseño que lo más importante es calcular las velocidades ascensionales en esta zona, porque ahí es donde se va a formar el manto, y el manto lo que hace es que va a comenzar a trabajar como una especie de filtro en suspensión, que entre más partículas hay, pues más se retienen, y ya el agua clarificada sale por la parte superior, por unas canaletas. Si nosotros sobredimensionamos o calculamos mal un sistema de manto de lodo, no calculamos bien esas velocidades ascensionales, pues no se nos va a formar ningún manto, sino que simplemente nos va a quedar trabajando esto como un filtro de flujo vertical. Pues simplemente va a entrar el agua, baja por acá por la campana, los sólidos van a quedar todos acá acumulados, los que logren sedimentar, y el resto van a ser arrastrados con el agua y no van a pasar pues por ningún manto en suspensión, que es como el plus que tiene este tipo de sistemas. Los ya de alta tasa, que son como el que vemos acá arriba, son los que se utilizan con paneles, ya pueden ser paneles tipo colmena o placas, y dependiendo de la profundidad de las placas, pues nos recomiendan ciertos valores de la carga hidráulica. La carga hidráulica, pues simplemente es la velocidad con la cual puede pasar el agua por determinada unidad de área. Entonces, como podemos ver, a medida que aumentamos la profundidad, pues podemos tener una disminución muy importante en el área y en el tamaño de los equipos. Los tiempos de retención, de acuerdo a cómo está en la resolución 0330, pues nos dicen que los menos eficientes de 2 a 4 horas y los de alta tasa de 15 a 20 minutos. No sé si es que en la norma no esté muy claro, pero yo asumo y he diseñado 15 a 20 minutos, pero dentro de la zona de alta tasa, es dentro de la zona donde están los paneles. Si uno diseña un tanque con 15 minutos de tiempo de retención, incluyendo la tolva, el volumen que es para los lodos, la zona de entrada, la zona de salida, más la zona de alta tasa, pues realmente ese sistema difícilmente funcionará, porque va a tener un tiempo de retención mínimo para lo que realmente se tiene que retener dentro del proceso. Entonces,
Es como importante hacer esa anotación. El tema de filtración convencional. Por el lado de filtración convencional, pues nosotros tenemos que podemos utilizar filtración en lecho simple y filtración en lecho mixto. ¿Cuáles son las diferencias? La tasa de filtración pues puede ser lenta y rápida. Entonces la tasa de filtración para la filtración lenta es de 7 a 14. Digamos que eso es cuando se requiere un pulimiento muy específico del agua o inclusive en plantas que lo que se hace es filtración, a veces filtración directa. Entonces los filtros están como un poco sobredimensionados, pero que tiene de malo este tipo de sistemas, pues requiere mucha área, requiere mucho material y requiere, digamos que una inversión inicial mucho mayor a la de los otros filtros. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que pasa por metro cuadrado es casi que mínima comparado con los que vamos a ver a continuación. Y se recomienda pues que la profundidad del medio filtrante esté entre 0.8 metros a 1 metro. La filtración rápida con lecho simple pues sería en lecho de arena. Ahí vemos que podemos aumentar la tasa de filtración hasta 120 metros cúbicos metro cuadrado día, que ya podría ser casi que unas 10 veces lo que estábamos viendo en el tema de filtración lenta. Eso es proporcional porque los filtros, el tamaño depende directamente del caudal. Entonces ahí nos ahorraríamos como todo ese tema de espacio y de obra civil. La profundidad de 0.6 a 0.9 metros aproximadamente. Y en temas de filtración rápida con lecho mixto, que normalmente recomiendan tracita de arena, podemos utilizar filtros con tasas de filtración de 180 a 350 metros cúbicos metro cuadrado día. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, ¿qué tipo de tasas de filtración utilizamos? Normalmente para filtrar aguas domésticas, pero ya como pulimiento, y para filtrar aguas industriales alrededor de 200 metros cúbicos metro cuadrado día. Para, por ejemplo, el tema de aguas lluvias, si nos vamos a 350 metros cúbicos metro cuadrado día. Y en las plantas de agua potable también estamos alrededor de 300 para no sobredimensionar mucho los equipos. Acá también hay que tener en cuenta el tema de material de soporte, que son gravas y normalmente tiene una altura aproximada de 0.45 metros, y tenemos la opción de utilizar filtros descendentes, que son los más comunes. La diferencia es que pues el agua entra por encima y todos los óleos se quedan retenidos en la parte superior, que es donde está el lecho filtrante. Hay filtros ascendentes que funcionan, digamos, mucho mejor porque aprovechan toda la granulometría de la estructura del filtro, ingresan por debajo, por donde está la grava, y a medida que se va disminuyendo la granulometría, pues van reteniendo los sólidos y se colmatan menos rápido. El tema es que estos es difícil que se puedan hacer retrolavado por lo general, que se colocan sistemas de bombeo para retrolavado, mientras que esos son autolimpiantes. Y tenemos también filtros cerrados, que son los que se colocan en las plantas compactas, que la granulometría y el diseño es el mismo. Estos sí normalmente se trabajan de flujo descendente y es como están en la imagen de acá, con un juego de válvulas. Pues estos, ¿qué es lo bueno? Que pues no requieren una altura de 4 metros y medio como lo pueden requerir los descendentes convencionales, sino que por ser cerrados y trabajar a presión, son filtros de 2 metros 10 aproximadamente. Bueno, y como resumen acá en el tema de tratamiento de agua potable, pues tenemos que es el proceso convencional. Es como una imagen donde se resumen todo, donde estaría el proceso de dosificación, donde tenemos que garantizar los gradientes de mezcla rápida, el proceso de floculación, que ya vimos que es el gradiente de mezcla lenta de 70 a 10 y un tiempo de retención de 20 a 40 minutos. El proceso de sedimentación, ahí están como los paneles, y el proceso de filtración, y finalmente la desinfección. Para el tema de desinfección, ya ahorita más adelante les voy a mostrar cuáles son como los parámetros de diseño, lo que nos está pidiendo la norma, pero es simplemente dosificar pues el producto y darle unos tiempos de contacto adecuados.
Acá tenemos adicional, pues a lo del convencional, tenemos el proceso de filtración, pero ya por medio de membranas. Este normalmente no es muy utilizado para el tema de tratamiento de agua potable, pero sí se usa, por ejemplo, no sé, en La Guajira, pues es necesario utilizar un tema de ósmosis inversa por el tema de la salinidad que tiene el agua, porque los procesos convencionales no son capaces de remover muchos de los compuestos que están solubles en el agua. Entonces ya toca recurrir a este tipo de tecnologías, que lo recomendado para diseñar es que se hablen directamente con el proveedor de la membrana, o si la empresa donde trabajan pues son fabricantes, pues tienen ellos las especificaciones exactas de cada uno. Eso depende mucho de la calidad de agua, entonces eso pues obvio tiene unos temas de rechazo, unos temas de eficiencia, y se tiene que hacer una modelación inclusive previa a la implementación para no irse a equivocar. Y el tema de desinfección, que es como ya el final del tema de agua potable, normalmente se puede hacer con hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, dióxido de cloro, ozono o UV. Pero debemos tener en cuenta algo: por norma tenemos que tener un residual de desinfectante, que normalmente está inclusive expresado en concentraciones de cloro libre, que debe estar entre 0.3 a 2 miligramos por litro. O sea que si deciden usar ozono o UV, tienen que complementar el sistema finalmente con una dosificación de cloro o dióxido de cloro que garantice el residual. El tanque de contacto debe ser de aproximadamente 20 minutos, y se recomienda tener este tanque de contacto principalmente porque las bacterias no mueren de inmediato. Entonces, si yo dosifico el cloro en la línea, por ejemplo, de distribución o en la entrada al tanque de almacenamiento, y el tanque de almacenamiento no tiene, pues porque un tanque no tiene mezcla completa, sino que puede tener corrientes, el agua puede salir muy rápido y puede llegar a las primeras viviendas sin terminar el proceso de desinfección. Entonces, por eso es que es importante como garantizar este tiempo. Dentro de los equipos de cloración, pues tenemos los que más se usan, son estos que tenemos acá abajo, que es el clorador convencional con pipetas de gas. Cuando son plantas pequeñas, pues se puede hacer la dosificación por medio de una bombita dosificadora y una canequita. Y ya en lugares donde no tenemos energía, pero esto sí no es como muy recomendado, ya es como la última opción en el peor de los casos, se pueden utilizar estos cloradores en línea, que son por medio de pastillas. Y este, que es conocido como un pato clorador, normalmente se utiliza es para clorar, por ejemplo, tanques de almacenamiento de aguas lluvias para que no se llenen de algas, o tanques de almacenamiento de aguas para la red contra incendios, que pues van perdiendo el cloro gradualmente. Entonces se le colocan estos dispositivos para que permanezca un residual, pero no es, digamos, que para el tema de potabilización. Bueno, bueno, esta imagen ya la habíamos visto. Acá les muestro como unas fotos de sistemas de los que les he hablado. No todos los sistemas tienen que ser convencionales. Esto es pues de una planta municipal y son unos sedimentadores en fibra de vidrio circulares, 6 filtros. Estos son ascendentes, y el tanque de almacenamiento, y todo es fabricado en fibra de vidrio. Independientemente de que el RAS pues no contemple el tema de floculación, pues si se justifica dentro de los informes, no hay ningún problema. Esta es también una vista como en planta de otro sistema que colocamos. Este está compuesto por un sistema de oxidación previo, pero es por medio químico para el tema de hierro. El floculador, vean cómo se observa en el piso. Acá se aplica el ajustador de pH, el coagulante, el polímero, y luego entra a los 4 sedimentadores para posteriormente pasar a los filtros. Acá ya es un tema de unas casetas de operación, un sistema de ósmosis inversa que se requiere, pero para el proceso como tal del cliente, y el resto de agua sí se utiliza para consumo humano. Bueno, ya resumiendo, vamos como para no alargarnos mucho, el tema de aguas residuales domésticas. En el tema de aguas residuales domésticas, pues lo que recomiendo es que por lo menos cuando vayan a hacer un diseño tengan estos parámetros básicos de caudal, pH, de cubo, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentales. Si no los tienen, como son aguas residuales domésticas, pues obviamente hay fuentes de muchos lugares, libros, normas o recomendaciones de diseño donde nos dan unos valores típicos. Por ejemplo, uno de los que yo más utilizo por lo general son estos del libro de Romero Rojas, y ahí están, digamos, que ya estandarizados cuáles son los
valores típicos para aguas residuales domésticas. ¿Cuándo varían las aguas residuales domésticas? Cuando son de empresas que tienen, por ejemplo, el restaurante. Y entonces, debido a todos los productos que utilizan para el aseo, a que sobran mucha comida, sobra jugo, y pues las señoras de la cocina a veces son un poquito desjuiciadas, pues hemos llegado a encontrar valores de cubo de 1500, 2000, 2500, pero ya toca hacer un tema de producción más limpia y de capacitación con el personal. En aguas residuales domésticas hay muchas configuraciones, entonces vamos a ver simplemente dos, que es como las que de pronto se utilizan más dentro de nuestra empresa para darle solución como a los requerimientos de los clientes. Ambas cumplirían el tema de normatividad de la 0631 y ya si es para vertimiento al suelo o aguas marítimas, pues tocaría verificar porque hay un tema de nutrientes que pues sí son mucho más restringidos en estas normas. Normalmente, ¿qué se hace? Las aguas de las cocinas se interceptan, se llevan a una trampa de grasas. La norma dice que el tiempo de retención de la trampa de grasas debe ser alrededor de 2.5 minutos. Realmente es muy pequeño. Nosotros diseñamos con más, con 15, 20, dependiendo de la concentración de las grasas, porque en 2 minutos y medio realmente lo que se remueve es mínimo. Y ya todas las aguas provenientes de los baños y de servicios sanitarios pues llegan directamente al pozo séptico. Este es un sistema descentralizado que se puede utilizar en fincas, se puede utilizar en zonas alejadas donde no hay, digamos que fácil acceso al tema de energía y de todas maneras cumplen. Dentro del pozo séptico, ya vamos a ver más adelante, este es como el esquemita, pero acá les voy a mostrar ya los parámetros de diseño. Lo que estaba mostrando, las trampas de grasa, nosotros ya les dije, manejamos un tiempo de retención mucho más alto. Y la trampa de grasa pues simplemente funciona por temas de diferencia de densidad de las grasas que quedan en la parte superior y los sólidos se depositan en el fondo y el agua puede seguir hacia la salida y disminuye pues considerablemente la concentración de grasas. Obviamente hay grasas que encuentran emulsionadas dentro del agua y ya pues es difícil separarla y se requiere de un tratamiento químico. Los parámetros de diseño del pozo séptico normalmente de tiempos de retenciones de 12 a 24 horas, la relación largo-ancho recomienda 2:1 hasta 5:1 y se recomienda que cuente con mínimo 2 cámaras, así como se observa en la imagen. El volumen, bueno, y que la segunda cámara sea 2/3 del tamaño, de la primera cámara, perdón, sea 2/3 del volumen total. Acá tenemos como unos temas de profundidades mínimas y profundidades máximas acorde al tamaño del pozo séptico. Esto también está de acuerdo a la 0330 y la recomendación de que podemos utilizar para los FAFA, que es un filtro anaerobio de flujo ascendente. Esto es muy sencillo, esto realmente no tiene como mucho por dentro, pues diseño, sino son unos tiempos de retención donde las bacterias en la cavidad séptica degradan la materia orgánica. Acá son unas bacterias que se encuentran en el lodo que está sedimentado, que vienen pues principalmente con los mismos residuos del agua y posteriormente pasan a un FAFA, que es un filtro anaerobio de flujo ascendente y es un tanque lleno de rosetas plásticas o gravas. Pues yo prefiero el tema de rosetas plásticas por la facilidad para los mantenimientos, ya que si esto de colmata no se deben lavar completamente, pero sí se les debe quitar los excesos. Se debe, simplemente el agua ingresa por una tubería perforada. Lo ideal es que suba de forma homogénea por toda el área que tenemos para aprovechar todo el contacto con las rosetas, y las bacterias acá son diferentes porque son las que están adheridas a la capa superficial del plástico o de las gravas. Posteriormente el agua sale. Normalmente este tipo de sistemas no cumplen la norma nueva, cumplían la norma anterior porque era basada en remoción, pero muchas personas han comenzado a tener problemas desde el año 2015 que cambió la norma por el tema de cumplimiento, y una de las posibilidades para el tema de complemento que no requiere tampoco temas de energía sería, por ejemplo, utilizar unos humedales artificiales.
que tiene unos tiempos de retención de alrededor de 5 días, entonces pues ahí podríamos tener en cuenta, pues son tiempos de retención recomendados, pero por temas de prueba se pueden hacer ajustes y disminuir los volúmenes. Realmente la inversión puede ser un poquito alta, lo que hace es que el agua pasa, las plantas que hay sembradas en el humedal comienzan a absorber tanto agua, evapotranspirar y algunos compuestos que se remueven. Es como un filtro natural, por decirlo así, y sí hemos tenido muy buena experiencia porque muchos se han complementado con este tipo de sistemas y terminan cumpliendo. Las plantas que más se utilizan son juncos, semillas de girasol, carrizo común y el tema de papiros. Acá que hay que tener en cuenta que estos humedales de una u otra forma hay que saberlos diseñar y el tema de flujos porque muchos se terminan colmatando de sólidos y casi que pierden ya su vida útil. Toca quitar todo ese montón de plantas cuando están ya bien grandes, levantar todo el material y casi que lavar y volver a armar el humedal. Eso le ha pasado a varios clientes después de muchos años, obviamente, pero es algo a tener en cuenta. O les comienza a salir el agua más sucia de lo que estaba entrando y realmente es por el tema de que se les acumuló mucha cantidad de sólidos del proceso anterior. En el otro tipo de sistemas que nosotros como empresa instalamos, está un tema, digamos, muy convencional. Son temas están los cribados. Normalmente los cribados son de tipo manual, como el que se observa acá en la parte superior. Acá tenemos como todas las especificaciones del diseño. Normalmente se recomienda que así los cálculos le den con dimensiones inferiores, porque cuando uno diseña para caudales muy pequeños, los cálculos le dan con dimensiones mínimas, por ejemplo, un ancho de 5 centímetros, una altura de 10, entonces pues, obviamente eso no se puede construir de esa manera. Entonces así los cálculos den tan bajitos, se recomienda conservar estas dimensiones de 30 centímetros de ancho, o inclusive ojalá 40 y unos 50 centímetros de altura. Las rejillas normalmente son de limpieza manual porque pues un cribado de limpieza automático es bastante costoso, aunque para plantas muy grandes como por ejemplo la planta de San Fernando, la planta de Bello que tiene PM, pues por el caudal que se maneja y la magnitud de los objetos que llevan, pues deben ser ya rejillas de limpieza automática. Y se puede distribuir en 3 tipos de cribado: gruesos, medios y finos, que simplemente varían de acuerdo a la separación entre las rejillas. Nosotros también, por lo general, colocamos un tanque de homogenización e igualación. Cuando colocamos el tanque de homogenización e igualación, pues que realmente es como para batir los caudales picos. Lo ideal es contar con caracterización y mediciones de caudal que se hayan hecho, no sé, cada 10, 20 minutos, máximo cada media hora. Entre los datos, pues, entre más datos tengamos, más ajustados nos queda el tema del diseño. Por lo general no hay caudales, entonces simplemente pues se asume un tanque con un tiempo de retención de 8 a 12 horas. ¿Esto para qué se utiliza? Para que a partir de esta estructura todos los procesos posteriores se diseñen con el caudal promedio, no sobredimensionar los equipos. Normalmente si contamos con los datos de las caracterizaciones, lo que se hace es que se hacen unos histogramas de acumulación y se comparan con el caudal promedio y de ahí se puede sacar gráficamente cuáles son los volúmenes excedentes o cuánto es el volumen del tanque para que me soporte los picos durante el día y cuando ya no haya, digamos, que picos de caudal, pueda seguir tratando el agua normalmente. Eso es muy importante porque las plantas de agua residual, pues inclusive las potables también, lo ideal es que traigan a caudal constante. No es que no se pueda variar el caudal en todo el día, pero pues si se varía, que se varíe, pero que quede trabajando durante varias horas al mismo caudal y nunca superar obviamente los caudales de diseño. Después de estos tanques, nosotros ahorita les voy a mostrar unas fotos como en las plantas, pero están compuestas por cribados, tanques de igualación, pues para el tema de picos de caudales y unos sistemas pues de ingeniería pues conocida de reactores aerobios. Los reactores aerobios, digamos que el tema de diseño pues es muy importante.
conocer el tema de caudal, DBO, para el tema de dimensionamiento. Con esos dos tendríamos. Para acá también se recomienda, pues el tema de sólidos suspendidos totales es porque si los sólidos suspendidos totales superan los 200 miligramos por litro, pues la idea es tener un proceso de sedimentación previo. Cuando los sólidos sedimentables son muy altos, también es importante tener un proceso de sedimentación previo. Las grasas y aceites generan problemas en la transferencia de oxígeno al agua. Entonces se recomienda que sean menores a 100 miligramos litros y no se deben tratar de remover previamente. Ojalá pues sean por concentraciones menores a 50 inclusive. Y el nitrógeno y fósforo pues dentro de este tipo de sistema es muy importante porque son los nutrientes que se utilizan para el tema de las bacterias. En aguas residuales domésticas pues normalmente no hay que adicionar nitrógeno ni fósforo porque son aguas que contienen nitrógeno proveniente de la orina, de la urea, de las heces fecales y el fósforo normalmente proveniente de algunos detergentes. Pero cuando diseñamos este tipo de reactores que se utilizan mucho en aguas residuales no domésticas, sí se deben analizar cada uno de estos parámetros porque digamos que es mucho más crítico. La relación alimento-microorganismo, que es, digamos, la relación que se le da para que las bacterias tengan un tiempo de contacto con la DBO y la DQ y puedan degradarla, se recomienda de 0.05 a 0.15. Esto es para aireaciones extendidas. Nosotros realmente hemos venido trabajando un poco por encima de estos datos con 0.2 porque hemos hecho como análisis de varios sistemas instalados y pues realmente los parámetros de diseño a veces teóricos son un poco holgados. Entonces, eso, digamos que al aumentar la relación alimento-microorganismos, pues no estamos disminuyendo un 25, un 30% del volumen de los reactores. Y si cumplen, pues obviamente no tienen problema. La concentración de oxígeno disuelto en el reactor se recomienda entre 0.2 a 2. Tratamos de mantenerla alrededor de 1, 1.5. Normalmente no la dejamos bajar pues casi hasta 0.2, hasta niveles tan extremos. Los sólidos suspendidos volátiles en el licor mezcla se recomienda para el tema de diseño de 3.000 a 6.000 para procesos convencionales que son con sedimentadores secundarios. Normalmente, pues uno igual mide cuando está operando la planta y las mediciones le dan alrededor de 2.000, 3.000, pues no, con sedimentador secundario es muy difícil llegar a esos valores de 6.000. Aunque nosotros pues diseñamos bueno, un punto medio que alrededor de 4.500, 5.000, también para evitar un sobredimensionamiento de las estructuras. También hay unos sistemas de MBR que reemplazan el sedimentador secundario con los que se puede diseñar para concentraciones de sólidos suspendidos volátiles alrededor de 10, 12 hasta 15.000. Eso disminuye considerablemente el tamaño de los equipos, pero pues las membranas son delicadas y requieren de mucho cuidado y de mantenimiento. La edad de los que manejamos está alrededor siempre de 20, 30 días, que también es como los valores recomendados. El caudal de recirculación en las plantas, porque acá recirculamos los lodos, se recomienda entre el 50 al 150% de diseño. Nosotros por lo general no hacemos recirculación continua, sino que dejamos descansar los equipos. Entonces se hacen unas mediciones de la curva de cómo desciende el oxígeno disuelto dentro del reactor para saber cuánto podemos dejar, digamos, el sistema sin recircular, cuando está recirculando continuamente. Y muy importante cuando hagan este tipo de diseños, tener en cuenta que el cabal del sedimentador secundario debe ser el cabal de diseño de la planta y adicionalmente deben sumarle el cabal de recirculación para que no les vaya a quedar de pronto un poco pequeño y tengan problemas de resuspensión de lodos muy continuos. La carga superficial es muy, muy diferente al tema de agua potable. En agua potable hablamos de 120 metros cúbicos metro cuadrado e inclusive hasta 180 y acá pues ya inclusive hasta 300 cuando era con láminas, con paneles de sedimentación profunda. Pero acá es de 8 a 16. Nosotros tratamos, este sí es muy delicado porque si el sedimentador no funciona bien, la planta no va a remover casi que nada en lo absoluto, entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros diseñamos alrededor de 12, 13 metros cúbicos metro cuadrado día.
Acá ya como pues resumiendo y ir terminando, tenemos unas fotos de algunas plantas. Esta planta, por ejemplo, este es el tanque de igualación donde se reciben los picos de caudal. Acá ya por medio de una bomba se envía el agua hacia el reactor aerobio. Este tanque está dividido en dos y tiene una división interna que nos permite tener el sedimentador dentro del mismo tanque. Es como un poco más compacto, pero para caudales más pequeños. Y tenemos este tipo de plantas que son también propias, que son ya igual el reactor, este es un reactor vertical, diferente al anterior que era horizontal, este es el sedimentador secundario. Es muy importante tener una buena pendiente para el tema de almacenamiento, pues acumulación de los lodos y posterior recirculación. Y normalmente pues se construye una casetica pequeña de operación para el tema de complemento, que es con filtración. Acá se instalan los demás equipos, el blower, el tablero de control y demás. Ya es como finalizando. Acá hay otra imagen. Estos son de flujo, pues esos son horizontales. También este es el reactor, este es el sedimentador. Y acá a la derecha vemos los dos tanques de igualación, pero este es porque un caudal mucho mayor. Y se pueden construir tanto horizontales como verticales. Depende mucho tanto como del área que tenga disponible el cliente. Eso era más que todo como lo que les quería traer hoy. De todas maneras, yo sé que temas pues, de diseño sí es muy complicado manejarlo en un webinar porque son temas muy extensos y pues realmente el tiempo no nos da para abarcar todos los temas. Si quieren podemos revisar acá el tema a ver si hay algunas preguntas. El webinar grabado ya les voy a mostrar ahorita la diapositiva. Ah, bueno, ahí ya les respondieron. Por ejemplo, Andy nos puede, digamos, que escribir, porque es que realmente tendríamos que mirar la caracterización y ver cuáles son las unidades que usted tiene implementadas dentro del sistema de tratamiento. Nosotros, pues, podríamos ver, hay opciones con productos químicos para mejorar el proceso de coagulación, floculación, sedimentación, si es que lo están implementando. Y, por ejemplo, el tema de color aparente, si tiene filtros, no sé, de arena de antracita, podría hacer unos ensayos con productos como, por ejemplo, carbono activado, que le terminan removiendo ese color aparente. Hay que ver, obviamente, a qué está asociado el color, porque si, por ejemplo, está asociado, no sé, pues, si tiene problemas con los y no tiene problema con el hierro, pues, bueno, no estaría, digamos, tan asociado al tema de hierro, pero por lo general, sí, con carbono activado podría remover el tema de color aparente. El tema de carbono orgánico total nos tocaría revisar en qué concentraciones está y cómo poder tratarlo. De todas maneras, por ejemplo, ahí está mi correo. Si quieren, me escribe qué información necesitaría uno básico, pues simplemente saber, bueno, el caudal de la planta, qué componentes tiene la planta, qué sistemas eh, tienen, si tienen proceso de coagulación, floculación o tienen una filtración directa, si tienen filtros de qué material son y ver en cuánto le están entrando dichos parámetros y en cuánto le están saliendo para ver qué tan cerca está de norma, porque muchas veces con unas modificaciones básicas pues se puede lograr, digamos que cumplir con esos parámetros. El color, no sé si de pronto cuando le aplica el cloro ve que le disminuye al agua ya clorada o se le consume el cloro muy rápido, tendría que verificar qué compuestos solubles son los que le están generando ese color. Muchas veces hay plantas que tienen color posterior a los filtros y después de aplicar el cloro y darlo de reaccionar por unos 15, 20 minutos, el color desaparece, pero eso obviamente le aumenta el consumo de cloro. Y también tiene que tener pues en cuenta que no puede exceder el límite de norma. Hay otros productos, hay coagulantes que inclusive son decolorantes, hay otros oxidantes como peróxido de hidrógeno que también pueden disminuir esos valores. El tema de dióxido de cloro,
lo utilizan en varias plantas ya y de todas maneras tiene que cumplir con un residual de cloro de 0.3 a 2. El tema ahí ya, ¿cuál es la concentración? Pues depende mucho del equipo de dosificación que tenga. Uno normalmente para calcular la concentración del producto químico tiene que tener en cuenta el caudal de operación de la planta. Debe saber con qué, si ya tiene la bomba dosificadora, debe saber la capacidad de la bomba dosificadora, porque si yo concentro mucho el producto, pues la bomba dosificadora me va a quedar trabajando a 1, 2, 3, 5 pulsos por minuto, entonces no va a ser una dosificación continua, por ejemplo. O va a quedar trabajando al 100%, entonces cuando aumente de pronto el caudal más, no voy a tener cómo dosificar la concentración requerida. Entonces realmente hay que jugar, eso es simplemente con la fórmula C1V1 igual a C2V2, pero ahí no sería volumen, sino caudal, y lo que se hace es que se trabaja con el caudal de la planta, los caudales mínimos, máximos de la bomba dosificadora, la concentración a la cual quiero llegar de dosificación de producto químico en la planta, y así calculo la variable que me queda, que sería la concentración del producto químico, cómo lo debo preparar para ese tipo de planta en específico. Mejor dicho, en todas las plantas, de acuerdo al caudal, al equipo de dosificación y a la dosis que desee agregar, tengo que calcular cómo es la concentración óptima en la caneca para que me dure varios días y para que el equipo de dosificación trabaje, por ejemplo, a un 50 o un 60%. Caso tal de que si tengo que aumentar la dosis, tenga, digamos que por encima capacidad, y si la tengo que disminuir también. Entonces toca es como jugar con esas variables. Para agua potable se recomienda más el hipoclorito de sodio y el dióxido de cloro. Pues realmente el hipoclorito de sodio y de calcio pues se han utilizado toda la vida. El dióxido de cloro se viene utilizando en muchas plantas porque por temas de almacenamiento inclusive es como más manejable. Hay otras empresas que le instalan inclusive unos equipos que lo pueden producir en sitio. Depende mucho es como del tamaño de la planta, porque pues para una planta muy pequeña pues simplemente con un tanque de 150 litros con agua e hipoclorito de sodio pues podemos dosificar, pero para plantas grandes ya tocaría evaluar tanto por temas de costos como de almacenamiento cuál sería mejor. El tema del dióxido de cloro es muy bueno porque se utiliza también en los procesos previos de oxidación y da muy buenos resultados. Es muy fuerte y termina oxidando pues gran cantidad de compuestos orgánicos e inorgánicos que se encuentran en el agua. Pero realmente pues, en el proceso de desinfección los dos cumplen con la misma tarea y los dos garantizan el residual que se requiere para la distribución en la red. La de María Restrepo, ¿qué recomendación hay para tratamiento de agua residual en terrenos con nivel freático a profundidad de 0.8 a 0? Pues realmente, pues si entiendo bien la pregunta, pues nosotros, por ejemplo, en una de las plantas que les presentamos ahí, que son sobre losa, se hizo sobre losa por lo mismo, porque era como en una zona de un volcán de lodo y pues si uno hacía una excavación, lo único que encontraba era lodo y no había forma como de hacer una construcción convencional. Entonces los tanques en fibra de vidrio son mucho menos pesados que los de concreto, son más costosos realmente. De pronto podría haber otra alternativa en metálicos, pero realmente por temas de peso y para colocarlos sobre el nivel cero o sobre losa, pues serían tanques en fibra de vidrio. Si es que entendí bien la pregunta, no sé si era eso o si es respecto al tema de calidad de agua. El tema para el vertimiento de fincas podría ser muy similar al que presentamos en una de las diapositivas de aguas residuales domésticas.
no sería la segunda opción, que es el del sistema de aireación, aunque sí se puede, pero con temas de paneles solares, solo que por temas de que uno deja, si es a 2 kilómetros, pues de pronto los equipos se dañan o se los roban porque no hay quien esté verificando eso. Normalmente se construyen pozos sépticos, FAFAs, pero como estos, digamos que tienen cierta falencia, se complementan con un humedal. O tendría que hacer una caracterización para ver en qué condiciones está saliendo el agua y a mirar si puede hacer un campo de infiltración, que sería un vertimiento al suelo. Pero el tema de los vertimientos al suelo, pues bueno, la norma está muy nueva, pero igual el tema del trámite es más engorroso, el muestreo, todos los estudios son más costosos que descargar a una fuente superficial. El, ahí digamos que depende mucho del caudal. Si uno tiene un caudal muy bajito, pues por ser una finca, podría complementar el pozo séptico y el FAFA con el humedal y calcular el humedal de forma tal, pero tendría que ser como en una especie de invernadero, un lugar donde no le entre agua, que el humedal quede sin salida y casi que evapotranspire todo el agua. El tema es que necesita mucha área y pues obviamente el material y el tamaño del humedal sería grande y el material pues sería algo costoso. Pero si de pronto por temas de requerimiento de la autoridad ambiental, eso sería una opción, teniendo en cuenta que no tiene como temas de acceso a energía cercana. O lo que le comento con el tema de los sistemas aerobios, sí se pueden instalar y se instala un soplador muy pequeño que inclusive se hace una casetica ahí, pero muy pequeñita, no es una caseta donde ingresen las personas y se instala un dispositivo de paneles solares. Pero el dispositivo de paneles solares pues ya tiene que garantizar el tema de seguridad porque pues eso se lo pueden robar muy fácil. Bueno, aquí dice, el tanque de igualación o amenización es recomendable que reciban las aguas de lavandería, hablando de campamentos en obras que tienen casino, lavandería y temas de baños. O es mejor tener un sistema aparte para las aguas de lavandería. Pues realmente las aguas de lavandería dependen mucho de los compuestos que utilicen dentro de la lavandería. Sería bueno como tener una caracterización, pero si se mezclan las aguas, en un sistema aerobio puede comenzar a tener muchos problemas por generación de espumas, porque pues lo que está haciendo es inyectarle agua, de aire al agua y con ese exceso de detergentes que hay, porque las descargas son muy puntuales, las lavadoras trabajan y descargan toda esa agua junta, entonces son horarios muy específicos, puede generar como picos muy altos en cuanto a carga contaminante y en cuanto a detergentes. Tocaría evaluar si el tanque de homogenización se diseña de un tamaño tal que reciba esas aguas y la homogenización sí sea adecuada, pues tendría que ser un tanque muy grande, porque de lo contrario es preferible que se traten como un vertimiento aparte, porque es que ya el tema de una lavandería como tal no es lo mismo, pues obviamente las personas lavan la ropa en la casa, pero no de esa forma como tan industrial que se lava en una lavandería. Entonces, los compuestos que salen del agua proveniente de la lavandería sí son muy diferentes a los que normalmente salen de una vivienda. Y le puede generar, como le digo, muchos problemas, especialmente con las espumas, resuspensión de lodos también. Entonces, se podría evaluar si es posible separarlos y tratarlos aparte. E inclusive, si tienen las aguas de la lavandería, en muchas lavanderías que hemos atendido, normalmente los primeros vertimientos o los primeros enjuagues que salen más contaminados, pues se hace el tratamiento. Y los últimos que salen con unas concentraciones muy bajitas se reusan nuevamente para hacer como el primer enjuague. Entonces eso es como otra alternativa, buscar temas de reuso. Ya, entonces esto sería como todo. Igual cualquier inquietud me pueden escribir al correo y nosotros les colaboramos con mucho gusto.
Muchas gracias por el acompañamiento.